Ok, pues bueno, ahora lo que vamos a ver es la dispersión, que la dispersión no es más que el cambio que experimenta el índice de refracción con la longitud de onda. O sea, cuando un haz de luz atraviesa un prisma, en este caso pues que tiene un índice de refracción, que es el experimento pues más común, incluso pues es portadas de álbumes. Pues notamos precisamente que se separa en los diferentes colores del espectro visible, precisamente porque pues cada uno tiene una diferente longitud de onda, ¿no? Y entonces precisamente estas diferentes longitudes de onda provocan esta dispersión y este cambio de índice de refracción, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? O bueno, en este video, vamos a deducir la ecuación de la dispersión. Entonces, bueno, pues ¿cómo vamos a deducir esta ecuación para la dispersión? Pues la verdad va a ser un poquito laborioso y hasta cierto punto, tal vez no complicado, pero sí vamos a retomar bastantes temas que se han visto a lo largo de otros cursos de física. Entonces vamos a tratar de tomar nada más lo esencial, no voy a profundizar en cada parte, simplemente pues vamos a dar los elementos necesarios, ¿no? Entonces de entrada, pues como vamos a estar relacionando la longitud de onda precisamente de un haz de luz, pues esta longitud de onda pues la puedo relacionar con la frecuencia. Y esta frecuencia la voy a dar como omega igual a 2pi por la velocidad de la luz en el vacío sobre la longitud de onda. Esta va a ser como una abreviación para no estar arrastrando precisamente la longitud de onda y estar entregando todo en términos de la frecuencia, ¿vale? Va a ser pues algo importante que tener en cuenta. De ahí, pues bueno, ¿qué necesitaremos? ¿Qué cositas importantes necesitaremos? Pues bueno, a partir de las ecuaciones de Maxwell, eh, vamos a considerar el campo eléctrico y el campo magnético con sus respectivas constantes. Recordemos que a partir de las ecuaciones de Maxwell, pues bueno, podemos relacionar el campo eléctrico y el campo magnético con unas constantes que vamos a tener, que es la permitividad y la permeabilidad. Entonces vamos a ocupar estos elementos de las ecuaciones de Maxwell y vamos a también ocupar un término que va a ser precisamente el momento dipolar. La expresión de este momento dipolar, que también se puede llamar como polarización eléctrica, va a estar dado por, es un campo vectorial, que es igual a E sub 0 por el campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, podemos expresar el momento dipolar como pues vamos, como el campo eléctrico, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, pues es una constante, entonces, entre comillas, podríamos decir que es directamente proporcional, ¿no? Pero estamos hablando de campos vectoriales, entonces, pues también hay que considerar eso, ¿no? Vale, ¿qué otras cosas más? Pues, como estamos hablando de haces de luz, pues estamos hablando de que pues viajen como fotoncitos. En este caso vamos a considerar un electrón, vamos a digamos que considerar el caso más pequeño de esto, que sería el de un electrón. Y entonces, este electrón, cuando pues pasa todo esto que estamos hablando, pues estaría atravesando por un campo eléctrico, este campo eléctrico del que hemos estado hablando, ¿no? Esta flequita me sale un poquito menor. Entonces, pues bueno, este campo eléctrico lo está atravesando el electrón y podemos decir que este campo eléctrico va a depender del tiempo, o sea, va cambiando y vamos a poner que aquí E de t es igual a E sub 0, coseno. Bien, entonces, este campo eléctrico lo podemos expresar como, pues, E de t es igual a E sub 0 por el coseno de omega t, porque es una onda armónica. Entonces nos facilita. Y entonces, precisamente si tengo el campo eléctrico y está atravesando un electrón, pues puedo darle una fuerza asociada, que en este caso pues va a ser la fuerza que se le aplica al electrón a partir del campo, que vamos a llamarla que es la fuerza eléctrica. Y si nosotros recordamos esto, pues va a ser la carga del electrón por este campo eléctrico, que en este caso, pues como ya lo definimos por esta parte de onda armónica, pues va a ser la carga por sub 0 coseno de omega t.
Ahí está. Entonces, esta va a ser una de las que nos va a interesar. Después, ¿cómo lo vamos a relacionar? ¿Qué otra fuerza está involucrada? Pues bueno, podríamos decir que el electrón tiene pequeños movimientos que se van a asemejar a como si fuera pues una fuerza de un resorte o más específicamente como si fuera la de un oscilador armónico simple. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo dar precisamente que F, o más bien otra fuerza puede ser menos Kx, que precisamente pues es la ley de Hooke, ¿no? Donde este K se relacionará con la frecuencia de resonancia natural, ¿vale? Recordemos que la frecuencia de resonancia pues es digamos que la frecuencia principal de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces pues esta K yo la puedo definir como la masa del electrón por omega 0 al cuadrado, ¿no? Que es precisamente esta la frecuencia de resonancia. Vale. Entonces, pues yo puedo despejar y sustituir, puedo hacer bastantes cosas, ¿no? ¿Realmente de dónde sale esto? Pues bueno, de que la frecuencia de resonancia es igual a K sobre M, ¿no? Eso ya lo sabemos por precisamente problemas de oscilación de armónico simple. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo ya puedo tener que la fuerza esta de movimiento pues va a estar dada como F igual a menos ME, la masa del electrón, por omega 0 al cuadrado por X. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces por la segunda ley de Newton, pues puedo dar una ecuación de movimiento a partir de estas fuerzas que están interactuando, ¿no? De manera que pues voy a tener que la fuerza eléctrica más la fuerza esta de movimiento tiene que ser igual a un M, que va a ser pues precisamente la masa del electrón, por X b' del tiempo, ¿no? O sea, la segunda derivada o por la aceleración, como queramos interpretar. Entonces, pues sustituyendo estos datos que ya encontramos, pues vamos a tener que esto va a ser la carga es 0 coseno de omega t menos la masa E, omega sub 0 al cuadrado, X igual a la masa del electrón por X 2 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces pues tenemos una ecuación diferencial, ¿no? Donde pues precisamente va a ser el objetivo pues resolverla para poder encontrar cómo se comporta el movimiento en términos de T y de omega, precisamente de la frecuencia. Entonces pues vamos a proponer una solución. Proponemos que la solución es X de T igual a X sub 0 coseno de omega t, donde X sub 0, pues bueno, va a ser la amplitud máxima, por así decirlo. Y pues vamos a encontrar lo que es esta amplitud máxima. O sea, ya estamos diciendo que esa es la solución. Ahora tenemos que encontrar la constante que nos garantiza que pues sea una solución, ¿no? Entonces, pues para eso necesitaríamos X dos puntos, entonces hay que derivar. X punto de t pues va a ser la derivada de coseno es menos seno, pero pues aquí hay un factor en el argumento, entonces pues hay que compensarlo con un omega seno de omega t. Luego volvemos a derivar X dos puntos de t, pues la derivada del seno es coseno, pero positivo, entonces se sigue conservando este menos y ahora va a ser omega al cuadrado otra vez. Y aquí sería coseno, perdón, de omega t. Entonces, si nos fijamos, pues no tenemos ningún X punto. Solamente tenemos que sustituir X y X dos puntos. De manera que si yo sustituyo estos valores en mi ecuación, pues bueno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la carga es 0 coseno de omega t menos la masa omega al cuadrado por X, que es X sub 0 coseno de omega t igual a la masa del electrón por menos X sub 0 omega cuadrada coseno de omega t. Y notamos que omega t es un
es un factor común en todos los términos, entonces los puedo simplificar dividiendo toda la ecuación entre coseno de omega t, sabiendo que pues este coseno no va a ser nunca cero, entonces pues lo puedo simplificar de esa manera. Y pues de una vez vamos a agrupar a los x sub 0, que es básicamente lo que queremos. De manera que aquí voy a tener un menos me, que incluso lo puedo factorizar. No vamos a factorizar nada más me x sub 0. De manera que aquí me quedaría menos omega cuadrada. Este de aquí pasaría sumando o de signo positivo. Y entonces, pues, como también factorizo la masa del electrón, simplemente me va a quedar más omega cuadrada igual a, pues este lo pasaría. De modo que me quedaría como menos K sub 0. Incluso podremos pasar un signo negativo. Ahorita vemos. La carga por E sub 0, ¿no? Entonces, de modo que si nosotros despejamos esto de aquí, pues tenemos que E sub 0 es igual a menos KE E sub 0, la masa del electrón por menos omega al cuadrado más omega al cuadrado. Y entonces, pues ya si nosotros finalmente metemos este signo acá abajo, vamos a tener que es x sub 0, pues va a ser igual a KE sub 0 sobre ¿cómo se llama? La masa del electrón por la frecuencia de resonancia menos omega al cuadrado. ¿Estamos? Y pues ya teniendo esta amplitud, pues ahora sí ya puedo dar la solución tal cual a mi x de t, que sería la amplitud, que sería este xe, digo este ke, sobre la masa del electrón por la frecuencia de resonancia al cuadrado menos la frecuencia al cuadrado. Por el E0 y por el coseno de omega t, pero si se acuerdan habíamos definido a E sub 0 coseno de omega t por aquí arribita, al ser una onda armónica, como que era pues tal cual el campo que depende del tiempo. Entonces, de manera que esto nos queda que x de t es igual a KE, digo QE, ME, frecuencia de resonancia al cuadrado menos omega al cuadrado, por el campo que depende del tiempo. Ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos la ecuación de movimiento de este electrón que pasa precisamente por estos campos. Y entonces ya nada más nos faltará relacionarlo con todo lo demás que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver otra forma de describir el momento dipolar, ¿no? Entonces, el momento dipolar que habíamos visto hace rato también se puede reescribir ya no de forma como campo vectorial, sino ya un poquito escalar, pues lo podemos ver como que P es igual a la carga del electrón por su movimiento, que en este caso pues un x de t, por n, donde n pues es el número de electrones por unidad de volumen. De manera que entonces, pues yo puedo sustituir esta solución que encontré en esta de acá, ¿no? Y vamos a encontrar que P es igual a QE por QE sobre ME, omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado, por el campo eléctrico por el número de electrones que pasan ahí. ¿Estamos? Pero si recordamos nuestra otra expresión que teníamos del momento dipolar, habíamos dicho que lo puedo relacionar con el campo eléctrico. Igual, podríamos quitar que sean campos vectoriales y pues la relación se va a conservar. De manera que esto yo lo puedo escribir como E menos E sub 0, que son, bueno, son pequeñitas, las E pequeñitas. Ahí está. Por el campo igual a P, pero P, ¿quién era? Pues aquí ya sabemos que es un campo que depende del tiempo, pues P es lo que estamos diciendo que es por acá, ¿no? Entonces, incluso ya podríamos multiplicar esta carga para que nos quede arribita. Q al cuadrado, la masa del electrón, frecuencia de resonancia al cuadrado menos omega al cuadrado por E de T
por el número de electrones. Que nuevamente, si se fijan en esta ecuación, pues tenemos que el campo eléctrico es un factor que aparece en ambos, entonces lo puedo simplificar dividiendo toda la ecuación entre el campo eléctrico, porque nuevamente estamos definiendo que, o bueno, tomando en cuenta que el campo eléctrico pues no puede ser cero, ¿vale? No tendría sentido. Entonces, pues bueno, ya llegamos a una expresión bastante bonita, pero aún tenemos más, ¿no? Precisamente por estas ecuaciones de Maxwell y un poquito de teoría de la luz, sabemos que el índice de refracción lo podemos expresar como n cuadrada es igual a estas e chiquitas entre e sub 0, ¿no? Y entonces yo puedo poner una relación que va a ser e sub 0, perdón, por e sub 0 pequeña, n cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Y esta, pues precisamente la voy a sustituir en este lado. Recordemos que e sub 0, pues digamos que es una constante que, pues es precisamente la que estábamos comentando hace rato, que era la permitividad. Y entonces, pues, el e normalita, o sea, el que no tiene el subíndice, pues bueno, ese sí puede variar. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, pues es que no nos importe, es sin variar y dejemos todo en la permitividad constante, ¿no? Entonces, de modo que esto nos quedaría e sub 0 n cuadrada menos e sub 0 igual a, pues, la carga al cuadrado por el número de electrones entre la masa del electrón por omega al cuadrado menos omega cuadrada. Y de aquí, pues, simplemente vamos a empezar a factorizar, ¿no? De hecho, ya llegamos al final, ya encontramos una relación que existe entre, pues, el omega, que habíamos dicho que tenía que ver con la frecuencia, y, pues, el índice de refracción que es n. De manera que aquí nada más factorizando, e sub 0, n cuadrada menos 1, ya no voy a escribir este lado de la igualdad porque es lo mismo, y después, ahora sí, n cuadrada menos 1, pues, ¿qué va a pasar? Va a pasar dividiendo, de modo que tengo que la carga al cuadrado por el número de electrones sobre sub 0, la masa del electrón por omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado, y finalmente pues pasaríamos 1 sumando, ¿no? Y listo, ya nada más expresamos que este índice de refracción al cuadrado, que depende de omega, que ya dijimos que también depende de la longitud de onda, es igual a 1 más la carga eléctrica del electrón al cuadrado por e sub 0, digo, perdón, entre e sub 0, la masa del electrón por omega al cuadrado menos omega. Y ahí está. Entonces, pues, esta expresión de aquí correspondería a la ecuación de la dispersión. Y pues listo, con esto concluiríamos este video.